En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El domingo, dentro de la octava de Navidad, esa octava que es una continuación, ¿no?, de la fiesta de la Navidad, continuación de ese misterio de ocultamiento, de debilidad con que Dios aparece, ¿no?, esa pequeñez que muestra Dios mismo al aparecer, al entrar en este mundo el día de la Navidad. El Verbo divino como que se despojara de sus resplandores, de esos resplandores, de ese brillo de su divinidad, para tomar, como dice San Pablo, la forma de un esclavo, por amor a nosotros, por nuestra salvación. Y mientras en el cielo tiene lugar esa generación eterna del Verbo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, ese nacimiento eterno que se produce allí en el cielo con todos los resplandores de la gloria, aquí en la tierra decide Dios mismo, ese Verbo, aparecer oculto, aparecer débil, con la forma, como dice San Pablo, de esclavo. Esa entrada de Dios en este mundo, de Cristo en este mundo, en el pesebre, en un establo, debe hacernos, por supuesto, pensar, meditar. Parece poco apropiado para un Dios, para todo un Dios, entrar de esa forma al mundo, entre sus criaturas. Parece también tan contrario a los principios del mundo también. Un rey, un Dios debería entrar con toda pompa y solemnidad. Y no sucede así. Lo vemos ahí en el portal de Belén, en ese establo tan humilde, tan oculto, tan pobre. Y el asunto es que viene a salvarnos. Ese niño Dios viene a salvarnos. Se halla ante una humanidad, y ahí está la razón última, ¿no?, de ese ocultamiento, de esa debilidad del niño Dios. Se halla ante una humanidad pecadora. Y como buen médico, viene a poner la medicina en el lugar justo y a salvarnos, a redimirnos a través de esa humildad, de ese ocultamiento. Lo veremos más adelante en la cruz, en el momento de su pasión, esa debilidad, ese ocultamiento de Dios nuestro Señor, pero ya se hace patentísimo y así aparece en su entrada al mundo, en el pesebre. Y desde ese pesebre podríamos decir que Cristo empieza a predicar contra esa enfermedad que lleva al hombre dentro de sí, contra el pecado, contra el mundo, contra los principios del mundo. También lo hace desde ese pesebre, predica Cristo desde ese pesebre contra esos principios del mundo. ¿Cuáles son esos principios del mundo? Es la triple concupiscencia. El mundo vive de la triple concupiscencia que llama San Juan, de esa concupiscencia de los ojos, que es ese deseo de los bienes materiales, realmente del cual estamos tan enfermos, de esos bienes pasajeros, el deseo de esos bienes pasajeros que constituyen esa herida que es la concupiscencia de los ojos. Después esa otra herida que es la concupiscencia de la carne, de los placeres del cuerpo, ese halago que hacemos constantemente a nuestro cuerpo, esos pecados, ¿no?, a través del cuerpo. Y también el pesebre constituye una predicación contra eso. Y por último, esa tercera herida de la soberbia de la vida, que llama San Juan, el orgullo, esa búsqueda de los honores, del ser reconocido, del poder, de la fama, ¿no?, del reconocimiento. Y muy sencillamente, Cristo en el pesebre viene a establecer todo lo contrario a esos principios del mundo, todo lo contrario a esos principios que mueven nuestra naturaleza caída. Frente a esa concupiscencia de los ojos, vemos en el pesebre la pobreza. Dios se hace pobre, realmente se hace pobre. Vemos al Rey de Reyes el día de Navidad, la vigilia de Navidad, tocando la puerta, ¿no?, de los distintos hogares, sin ser recibido para poder hacer su entrada en el mundo. Nadie lo recibe. No haya más que un establo, un pesebre, un comedero de animales para venir a este mundo. Y es recibido y visitado por los más simples, los más sencillos, esos jóvenes, esos niños, pastorcitos, ¿no? Esa pobreza realmente en que aparece nuestro Señor en el mundo, tan contraria a ese principio de la concupiscencia de los ojos, ese deseo de los bienes de este mundo, ese deseo de lo pasajero. Y ya
nuestro Señor desde el pesebre nos predica con esa pobreza, que constituye el consejo evangélico, el primero de los consejos evangélicos. Después, contra esa concupiscencia de la carne, la pureza con que está rodeada toda esa situación del pesebre. El niño Jesús, la Virgen en particular, San José. Si aquella noche de Navidad, esa vigilia de Navidad, dieron tantas vueltas San José, la Virgen y el niño Jesús para encontrar un lugar donde la Virgen pudiera dar a luz, no fue simplemente, dice el Evangelio, porque no hallasen lugar, sino que pone una precisión muy hermosa. El Evangelio dice, porque no había lugar para ellos, no había lugar para ellos. Y claro, en toda ciudad, y en Belén, por supuesto también, en esa época existían posadas, y era común que incluso hasta en pequeñas ciudades, existieran unos pequeños patios rodeados por 4 muros, también con una galería exterior donde dormían, ¿no? Pasaban la noche en común, ahí acurrucados, ¿no? Como podían, encontrando lugar dentro de esos pequeños patios a cielo abierto con esa galería. Ahí encontraban lugar para dormir, animales y personas también. Pero claro, no era un lugar para ellos. Quería San José, quería la Virgen, y en particular ese Padre putativo de nuestro Señor, el buscar y encontrar un lugar donde quedase como ocultada esa virginidad, esa pureza de la Santísima Virgen María. No era lugar para ellos ese patio común, y prefirió, por supuesto, San José y la Sagrada Familia bajar a lo más humilde, a una gruta, a un establo, a un pesebre, para encontrar un lugar donde poder proteger pudorosamente esa virginidad de la Santa Madre de Dios. Quedó ahí oculto ante todos esa pureza de Nuestra Señora y del Niño Jesús. Y por último, esa humildad, esa obediencia tan contraria al principio del mundo, a esa soberbia de la vida que predica el mundo, ese orgullo, ese deseo de los honores, del poder, de la fama. Es realmente ahí en el pesebre Jesús, nuestro Dios, un Dios escondido. Verdaderamente, dice el profeta, eres un Dios escondido. Y así es nuestro Señor en el portal de Belén, un Dios escondido y totalmente obediente, humilde y obediente, entregado absolutamente al cuidado de sus padres, al cuidado de San José y la Santísima Virgen. Realmente qué contraria es contemplar el pesebre, contemplar principalmente esas virtudes ocultas del pesebre, cuán contrarias son al viejo hombre, a ese espíritu de pecado que cargamos dentro de nosotros y que son, en definitiva, los principios del mundo, la felicidad que propone el mundo. La felicidad del pesebre es totalmente opuesta a esa bienaventuranza que nos propone el mundo, basada en los bienes materiales, en los bienes del cuerpo y en esos bienes de honor, de gloria, de fama, ¿no? Y realmente debemos mirar ese pesebre y mirar en particular al niño Dios, al niño Jesús, con la actitud que hemos escuchado hoy, me parece, en el Evangelio, ¿no? La actitud del anciano Simeón. Realmente el anciano Simeón esconde, cuando se encuentra, ¿no es cierto?, con el niño Dios, dice, finalmente ya puedo partir de esta vida, ya puedo dormir en paz, puedo morir en definitiva. He visto al Salvador, al deseado de las naciones. Y la primera actitud de él es tomarlo, ¿no?, en brazo al niño Jesús, adorarlo profundamente, bendecir a sus padres. Realmente esa actitud de ternura, sí, de dulzura, de piedad, de devoción que genera el pesebre ante nuestra mirada, pero inmediatamente también agrega ese otro aspecto que debe producir en nosotros el pesebre y que produjo el niño Dios en el anciano Simeón, esa contradicción. Inmediatamente nota el anciano Simeón que ese niño está puesto ahí para contradicción. Será, dice, signo de contradicción. Contradicción. Rechazado por muchos y recibido por otros pocos. Y desde el pesebre, realmente, ese niño Jesús contra el espíritu del mundo, con esas virtudes contrarias al espíritu del mundo, se convierte ya desde ese momento de entrar al mundo en signo de contradicción. Algunos lo recibirán, otros no.
¿Por qué será así? Y claro, porque va directamente contra esos principios que predica el mundo y que están tan dentro de nuestra naturaleza. Si producirá esa contradicción externamente en niño Jesús, entre los que lo recibirán y los que no lo recibirán, es porque antes en el corazón del hombre ha producido una contradicción interna entre ese viejo hombre, el hombre del pecado, el hombre adherido a esa triple concupiscencia, y el nuevo hombre, el hombre de la gracia. Realmente se produce esa contradicción interna al ver el pesebre. La producirá en cada hombre y de allí esa doble respuesta, ese signo de contradicción que será desde ya el niño Dios. Se nos presenta en toda su verdad nuestra situación, ¿no? Nuestra situación de hombres caídos, con esa triple concupiscencia, ese deseo desordenado que hay en nuestra alma, y la necesidad, por supuesto, de negarnos, porque eso nos presenta el pesebre. Sí, nos presenta la enfermedad del mundo, la enfermedad de nuestra naturaleza, pero también nos presenta esa respuesta que nos da, esa medicina, el negarnos a través de la pobreza, de la humildad y de la castidad. Los que no puedan sufrir esa verdad y ese remedio tropezarán, ¿no?, con esa piedra que es Cristo, signo de contradicción, y al contrario, los que reciban, los que reconozcan esa herida que cargamos dentro de nosotros, los que deseen negarse y vivir según pobreza, castidad y obediencia, realmente verán en el pesebre ese gozo. Producirá el pesebre y la vista del niño Dios ese gozo en sus almas. Pidamos entonces, queridos fieles, a la Santísima Virgen, que nos dicen los evangelios, se admiraba de todas estas cosas, de todo lo que se decía del niño Dios, de todo lo que veía, se admiraba y lo guardaba en su corazón. Así debemos hacer también nosotros, admirarnos realmente de esta condescendencia de Dios mismo que baja tan oculto y humilde en el pesebre, admirarnos de eso realmente, porque produce ese gozo y ese amor profundo por nuestro Dios, y guardarlo en el corazón, guardar esa pureza, guardar esa pobreza, guardar esa obediencia, esa humildad en nuestro corazón, que allí se establezcan esas virtudes y sean realmente el principio que nos mueva, así como y recibamos esa prédica que nos hace el niño Jesús en el pesebre durante toda nuestra vida. Y damos entonces a la Santísima Virgen que así sea. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.